guatemalteca, nací en Guatemala, en la ciudad de Antigua, y creo que muchos de nosotros llegamos a Cristo a tener esa intimidad cuando estamos en ese desierto. Pasa algo en mi vida personal, que me lleva a desesperadamente a buscar a Dios. Donde viene la palabra profética, donde se me suelta todo mi futuro. Llegó el tiempo donde el Señor te quiere usar grandemente. Y fui siempre, como dice este ministerio, Decision Makers. Llega el momento que tú tienes que tomar una decisión. Si tú cumples los 10 mandamientos, hay mucha bendición. Temor a Dios es el principio de la sabiduría. Creo que Dios me ha permitido el gozarme de llevarme a las naciones. Lo clave que hace un profeta es el tiempo en el lugar secreto con Dios. Ahora yo voy a soltar una palabra sobre cada persona. Nada es imposible. Bienvenidos a Decision Makers, este podcast que se ha convertido en un espacio donde conocemos a cristianos, a hombres y mujeres de Dios influyentes, pero también queremos conocer cómo viven su fe en Jesús, mientras paralelamente están siendo agentes de cambio y de transformación en los diversos campos y áreas en los cuales ellos están desarrollando. Y hoy estoy muy contento porque tengo como invitada especial, todos son especiales, como invitada profeta Silvia Sanford, que está con nosotros el día de hoy. Bienvenida, profeta, gracias por estar aquí. Gracias, pastor, qué lindo es estar aquí, siendo parte de algo tan especial que Dios te habló. Y sabemos que va a impactar y que va a hacer impacto a toda persona que está conectada, que está viendo hoy y que lo mirará también más adelante. Gracias por la oportunidad. Gracias, profeta. ¿Cómo ve el set? ¿Cómo ve lo nuevo? Me encanta, está tan lindo, es muy profético y creo que todos estos podcasts van a ser también proféticos porque estamos en un mover profético para este tiempo. Amén, así será. Profeta, para que hemos ido conociendo de todo este tema, que hemos venido a establecer una amistad con mi esposa, pero puede contarnos quién es profeta Silvia, acerca de su ministerio, etcétera, lo que hoy en día, el alcance del día de hoy, su ministerio que está haciendo, cómo grandes rasgos. Bueno, gracias por la oportunidad y bueno, hay tanto que decir, voy a tratar de resumirlo. Primero que todo, soy guatemalteca, nací en Guatemala, en la ciudad de Antigua. Y mi mamá nos llevó a Estados Unidos en 1980, así que tengo muchos años viviendo con ciudadanía americana. Y nosotros nacimos católicos y fuimos católicos siempre. Yo vengo en los caminos del Señor ya siendo mayor, más o menos en el 2007 es cuando yo me bautizo, pero yendo a una iglesia lo que se le llaman como tal vez bautistas, donde no hay un mover del espíritu, pero muy fuerte en la palabra, todo lo que en Estados Unidos se conoce como Calvary Chapel, ¿okay? Donde el fundador es Greg Laurie, el pastor Chuck Smith. Greg Laurie siendo grande en lo que es en el estado de California, sí. En Los Ángeles. Y bueno, y fue un caminar del 2007 al 2010, de querer buscar un poco más y más de la palabra. Y yo creo que tal vez tú como yo llegamos momentos donde somos muy quebrantados, que empezamos a pasar por un desierto. Y creo que muchos de nosotros llegamos a Cristo a tener esa intimidad cuando estamos en ese desierto. Y eso fue precisamente lo que me pasó a mí. En el 2010 pasa algo en mi vida personal, que me lleva a desesperadamente a buscar a Dios. Y aunque pensaba que lo conocía, no me había dado cuenta que realmente no tenía una intimidad y que no conocía al Espíritu Santo. Okay, sí. Y el 2011 es un año, el número 11 es un número profético. En el 2011 viene una transformación en mi vida personal con mi relación con Dios por la búsqueda en la adoración, la búsqueda en oración, sin haber sido bautizada en lenguas, empieza el Espíritu Santo a obrar en mí. Y de ahí viene una transformación, pastor. Una transformación que yo pensé que me estaba volviendo loca porque yo estaba en una iglesia donde no hablaban en lenguas, donde... Nada profético. Nada profético. Aparte
que yo desde años atrás yo tenía sueños. Todos los sueños que yo tenía se cumplían al pie de la letra, tenía visiones, todo lo que miraba, lo que presentía, todo eran las señales de que había un don profético en mí y no me había dado cuenta. Sencillamente que lo ignoramos, no le ponemos atención y no sabía con quién compartir todas estas cosas, porque antes de venir a los caminos del Señor, te había comentado de que yo visité a muchos psíquicos. Y muchas de las personas, y tal vez tú me estás viendo en este momento y te puedes relacionar conmigo, cuando hay un mover profético en un hombre o en una mujer, buscamos lo sobrenatural, pero lo buscamos en el lugar equivocado porque no tenemos una guía. Entonces yo no tenía una guía antes del 2007, antes de ese tiempo, yo no tenía alguien espiritual en mi vida, aparte que me llamaba que era católica, pero yo nunca iba a la iglesia. O sea, además tampoco nunca leía la Biblia. Yo leía 14 libros al año, pero nunca leía la Biblia. Y cuando intenté en el 2007 empezar a leer la Biblia, leía un capítulo, empezaba en el capítulo de Génesis y tenía que leerlo 7 veces porque no lo entendía. O sea, yo te podía leer 14 libros y podía leértelo y tener una memoria de retener todo lo que yo leía, sí. Porque como sabes, son 22 años de bienes y raíces como vendedora. Estudié todo lo que tenía que ver para mejorar todo lo que tiene que ver con ventas, ¿verdad? En lo personal. Pero cuando era leer la Biblia no la podía leer, no la entendía, me quedaba dormida, me frustraba porque no sabía por qué no la entendía. Entonces fue un proceso bastante difícil. Entonces las personas que tienen este don empiezan a buscar en lo místico, en todo lo que vas a que te lean las cartas, a que te lean las chakras, el aura, el café, las runas, creo que es las runas. ¿Y por qué? Porque estamos buscando lo sobrenatural. Y ahí es donde yo empiezo a caer en varias cosas que se volvieron tal vez como una adicción a que me leyeran las cartas, lo que se llama cartomancia. Y cuando yo yendo a la iglesia, o sea, porque esto estaba pasando cuando yo todavía ya empiezo a ir a la iglesia, pero ya en el 2008. La iglesia cristiana ya. La iglesia cristiana. Wow. Porque hay muchos el día de hoy en la iglesia que como no tienen una intimidad, como no leen la Biblia, van de vez en cuando a la iglesia y al mismo tiempo están yendo a que le lean las cartas. O están leyendo los horóscopos. Todos los días están leyendo los horóscopos. Entonces hay una mezcla. Y bueno, lo que me empieza a ayudar a mí en lo personal fue la adoración. Que de repente, sabes que yo era tremenda salsera y de oír música me gustaba cantar todas las canciones del mundo, todos los artistas. Pero de repente empiezo a encontrar algo muy especial en la adoración. Y empiezo a sentir algo que nunca había sentido, que era el Espíritu Santo, pero eso no lo siento. Del 2007 al 2010 nunca lo experimenté. Wow, nunca. Yendo a la iglesia y ya siendo bautizados, yo experimento al Espíritu Santo en el 2011. Cuando estoy totalmente quebrantada, donde tengo tanto dolor, donde empiezo a pasar tiempo adorando, llorando, adorando. No tenía alguien que me enseñara a orar, pero no me daba cuenta que cada vez que yo estaba repitiendo las escrituras estaba orando. O sea, fueron cosas que el Espíritu Santo me empezó a enseñar en ese tiempo de soledad con Él. Un tiempo de mucho dolor, pero entendí después que lo que Dios estaba haciendo y lo que el Espíritu Santo estaba haciendo era que me estaba purgiendo, era necesario esa limpieza, ¿no? Y bueno, de ahí empiezan en el 2011, cuando empiezo a tener esta transformación, tengo que salir de la iglesia donde estaba, porque me di cuenta que yo no era una persona que pertenecía en un lugar donde no se practicaban los dones del Espíritu. No creen en los profetas, no creen en el hablar en lenguas, no creen en orar por los enfermos, mucho menos sacar demonios. Entonces era como que yo misma entendí que yo tenía que buscar algo más, algo diferente.
Y en ese tiempo es cuando Dios empieza a mandar a los profetas a mi vida. ¿A qué? A decirme lo que Dios tenía para mí. Cuando yo no entendía que era un profeta, no creía en nada de eso, el Señor empieza a mandarme a hombres claves de alto rango. Cuando digo de alto rango, te quiero explicar algo. O sea, que eran profetas de oficio, porque hay la diferencia del profeta, que es el profeta, pero el profeta que está en el oficio del profeta tiene la autoridad de crear. Y ahí es donde, cuando no era nadie, era todo enfrente de Dios, pero en mis ojos yo no era nadie y nadie me conocía. Ahí es donde viene la palabra profética, donde se me suelta todo mi futuro, lo que yo había sido llamada a ser una profeta de naciones, y ahí empieza un nuevo caminar. Ahí empieza. Sé de la larga carrera que usted tuvo en las bienes raíces y todo lo que ese aprendizaje, ahora está al 100% en el tema profético, en el ministerio. Sí. ¿En qué momento de su vida llega esa transición? Es que Dios la saca ya de cortar, porque habemos quienes, y no es malo desempeñarse paralelamente, ¿no? Pero Total. hay quienes de pronto Dios ya le dice, a ver, no, ya. ¿En qué momento fue eso? Bueno, una cosa importante que quiero que escuchen es de que Dios nos asigna siempre a un profeta, como te diré, como un doctor de cabecera. Entonces, siempre Dios escoge a un profeta que va a caminar contigo cuando tú ya te mueves en estos niveles, ¿me entiendes? Sí. Y en la voz de ese profeta van a haber diferentes profetas, pero siempre está el mero que usa Dios. Y esa palabra siempre se va a cumplir y tú vas a entender que es alguien mandado por Dios a tu vida. Eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, esta persona, cada vez que me daba una palabra, era exactamente una palabra de parte de Dios. Empecé a manejar el ministerio con mi negocio. Trabajaba de lunes a jueves y el viernes, sábado y domingo me iba a las naciones a aprender, no a predicar, a servir a otra profeta. Entonces yo trabajaba, tenía que ser muy productiva de lunes a jueves. ¿Y te imaginas qué es dejar de trabajar los días más importantes en bienes y raíces? Claro. Cuando tú estás enseñando casas, cuando todo el mundo quiere ir a ver casas. Entonces me enfoqué en poner casas de venta, porque entonces habían todos los otros agentes, tenían los compradores, y el fin de semana ellos eran los que traían compradores. Cuando yo regresaba el domingo en la noche o el lunes en la mañana, entonces ya habían ofertas, yo negociaba el lunes, cerraba contratos y empezaba todo el proceso otra vez de lunes a jueves. Entonces yo dejaba que otros trabajaran para mí mientras que yo les servía al Señor. Y aunque pude haber ganado mucho más dinero haciendo lo que se llaman open houses, tal vez teniendo el mismo comprador yo para mi propiedad, mi anhelo era tanto servirle al Señor que me conformaba, que yo pensaba que el Señor me estaba supliendo todas mis necesidades mientras que yo le servía a Él. Como dice la palabra, primero busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá en añadidura. Entonces este profeta continúa siendo una voz en mi vida, y llega un día en el 2014 donde el profeta llega un día y me dice, así te dice el Señor. Llegó el tiempo donde el Señor te quiere usar grandemente, pero para eso ya no vas a poder trabajar, porque Él quiere que tú pases tiempo con Él. Porque para entrar en otro nivel se necesita, en esa intimidad necesitas horas de oración, de consagración. Entonces ya no tienes tiempo de ir afuera, porque se necesitan 3, 5, 6 horas estar en la presencia, ayunar, te aíslas. Cuando el Señor empieza a hacer cosas en ti, entonces, ¿cómo haces todo eso trabajando 8 o 10 horas afuera? Tienes 3 hijos, tienes la casa, tienes que cocinar. O sea, es difícil. Sí. Y Dios había visto eso. Y Dios ya sabía el propósito conmigo. Y me dijo lo siguiente: Él quiere hacer todo esto contigo, pero para eso llegó el momento que decidas. Si tú decides seguirlo a Él y servirle a Él tiempo completo, Él te va a llevar a lugares donde ningún hombre podrá hacer, y la unción estará sobre ti todos los días de tu vida. Wow. Si tú decides quedarte en los negocios, por el llamado que hay en ti, Él te va a usar y te va a bendecir más
de lo que Él te ha bendecido en los años que tú has sido exitosa vendiendo casas. Pero las visitaciones y los encuentros que has tenido hasta hoy con Él cesarán y serán como un recuerdo del ayer. Y cuando Él me dijo eso, Sí, claro. sabiendo que es un profeta de oficio y que todo lo que me había dicho siempre se cumplió, me dio miedo. Porque imagínate que de repente te quitan algo tan especial, que Él me dijera que todos mis encuentros con Él iban a ser como algo del ayer, como un recuerdo, y que yo ya no iba a experimentar eso porque los encuentros y todas esas visitaciones vienen por causa del llamado. Sí, claro. Y fui siempre, como dice este ministerio, Decision makers. Venga. Llega el momento que tú tienes que tomar una decisión. Pastor, no fui a orar, no fui a pedir ninguna confirmación. Allí mismo tomé la decisión. Dice la palabra que el justo por su fe vivirá. Nunca me imaginé, imagínate. Yo siempre fui trabajadora. Los gastos míos eran bastante altos. No sabía ni qué era vivir por fe. O sea, había que pagar casa, todas las necesidades de mis hijos. Pues me imaginé que pues ya para el 2014 yo ya estaba ministrando, que me tenía que volver más fuerte en levantar ofrendas, en aceptar que la gente sembrara en mí, porque me daba vergüenza al principio, porque como tú sabes, como uno es trabajador y tú sabes suplir tu necesidad, yo soy una tremenda vendedora, entonces yo puedo, si tú me das a mí hielo, yo le voy a vender hielo a los esquimales. O sea, esa es la habilidad que tengo yo. Entonces ahora como que depender de que la gente te dé ofrendas como el Señor los toque, y que si te dan $200 y tus necesidades son de 3,000 y entonces realmente esa parte me dio miedo, pero siempre fui una mujer de retos como tú y me clavé en la palabra de Malaquías 3:10. Probadme en esto. Yo diezmaba, yo ofrendaba. Y algo que tú viste que siempre yo creo que al Señor le gustó de mí, creo yo, Señor. No me estoy vanagloriando. No, para pero nada. Él creo que Él se place, es de que yo siempre era como, tu palabra dice. Sí, así. Probadme en esto, traer mis diezmos al alfolí. Y si su palabra ha sido real en mi vida hasta ese día, pues yo diezmaba. Así que yo hacía lo que Dios me pedía, así que yo esperaba que Él cumpliera, que Él reprendería al devorador de mis finanzas. Y dice, y mira si yo nos abriré una ventana en el cielo, una bendición que pueda suplir todo lo que tú necesitas. Súper. ¿Cuántos años lleva viviendo por fe? Desde el 2014 son 10 años, 11 años. Estamos en el 25. En marzo van a ser 11 años, ¿no? Gloria a Dios. 11 años. Siempre viví por comisiones. Yo no me recuerdo en mi negocio, la última vez que yo tuve un cheque de una compañía, te voy a decir que fue cuando nació, vamos a ver, Brandon en el 1999. Wow. Esa fue la última vez que yo tuve un cheque de una compañía. Del 1999 al 2014, yo solo viví de comisiones. Si yo no vendía, no comía. No comía. Y del 2014, o sea, si tú te pones a pensar, era como que ya me estaba entrenando. Ya fue poco, se fue. O sea, que poco, o sea, que fueron, o sea, porque habían meses donde no entraba dinero. Pero yo sabía manejar el dinero que tenía que entrar, porque tú sabes cómo son las comisiones. Un mes te entran 40,000 y 2 meses después te entran 0, ¿ok? Hasta el mes que viene. Y cuando me pongo a pensar en esto, ahora que estamos hablando de eso, creo que hasta esa parte fue parte de mi entrenamiento y que todo lo que Dios me había preparado en ventas, en disciplina, porque Él sabía que era disciplinada, que cuando yo me enfoco en algo, yo soy muy extrema. Él conoce esa parte, Él te conoce a ti. Sí, señor. Él conoce y Él va a usar esas partes. Todo lo que se te hace a ti como extremo,
Él necesita eso para el ministerio. Entonces, él sabía que si él me podía capturar, que mi enfoque sería total en él. Y que cuando yo me emociono y cuando creo en algo, yo le doy con todo. Y nadie me puede parar. Entonces yo me imagino que Jesús ha de haber dicho, si yo me la puedo ganar, si yo me la puedo revelar, si ella, yo ya sé lo que voy a hacer con ella. Yo tenía todas las aptitudes y cualificaciones para servirle en las naciones, aunque en aquel momento no me imaginé que yo tenía absolutamente nada, ¿correcto? Y entonces en el 2014 empiezo a vivir por fe y eso fue tremendo. Me inspira el día de hoy, Sí. Que hasta esta fecha todavía sigo viviendo por fe, pero ya entramos en un tiempo donde ahora, ya se cumplen 10 años. Son 10 años, por eso te digo que ahorita empieza el 11º año. 10 años, 10 te hablan, el número 10 es profético, te habla de los 10 mandamientos, te habla del orden de Dios. O sea, que si tú cumples los 10 mandamientos, hay mucha bendición delante de los ojos de Dios. Entonces ahora es el tiempo de vivir en el 11º año, donde empieza el tiempo de cosecha, el tiempo de sobreabundancia. Y la cosa es que podamos resistir todo el tiempo de no tirar la toalla en los momentos que no hay. Y lo más hermoso es que cuando no hay y tú estás creyéndole a Dios y tú vives por fe, lo más hermoso es ver la sobrenaturalidad de Dios en la provisión. Y eso te emociona, pero llega un momento donde dices, ok, Señor, de ahora en adelante, ahora te toca bendecir porque hay muchos proyectos donde se necesitan finanzas. Sí, bastante. Bueno, pero la fe es tan importante en este caminar, en todas las áreas. Y ahora, ya funcionando en el ministerio, algo que nos conectó con el ministerio, con usted, yo sé que fue nuestra visión. De los primeros contactos que tuvo con mi esposa, ella le mandó nuestra visión, que la visión de Decision Makers es una comunidad apasionada por su propósito, empoderada por el Espíritu Santo y con influencia en cada montaña de la sociedad para manifestar el reino de Dios en la tierra. Yo sé que eso conectó con usted. Sí. Por el tema de las montañas. Y no es tan común encontrar ya, bueno, no hoy en día, pero no es tan común encontrar gente que sepa el tema que entienda y que inclusive lo tome en serio el tema de las montañas de la influencia, ¿no? Yo sé que usted lo entiende muy bien, yo sé que usted sabe. Hoy en día, ¿qué montañas el Señor le ha asignado? Que usted sabe que el Señor le ha asignado y cómo hoy usted está haciendo influencia en esas montañas, ¿verdad? Las montañas que menos me imaginé fue la montaña de gobierno, el monte del gobierno. Cuando leí la visión de Pastora Dalia, la leí, me reí porque dije, wow. O sea, entienden en dónde estamos hoy. Recuérdate que la unción profética es la unción de Isaacar, entender los tiempos y las sazones. Uh-huh. Entonces, ¿en qué tiempo estamos hoy? Eso es lo más importante, ¿verdad? Como cuando hablamos económicamente que estamos en tiempo de invertir en cripto. Sí. Pero hace tal vez 10 años eso no se oía. No. ¿Verdad? Sí, claro. Pero entonces ahorita todos vamos a invertir en cripto. Entonces, como que en el mundo espiritual hay diferentes tiempos que el Señor nos lleva, y si podemos posicionarnos en las diferentes temporadas donde Dios nos lleva, vamos a ser exitosos. No me había dado cuenta que todo lo que yo había vivido y que todos los retos de las visiones que Dios me había dado para los congresos, de la visión que yo tenía con la mujer, de las visiones de todas las cosas que me criticaban, que no me apoyaban, que a veces me sentía sola, era porque en inglés se llama cuando eres un forerunner, creo que es como ser un precursorio. ¿Un precursor? Un precursor. Entonces en inglés la palabra es to be a forerunner, donde tú vas abriendo el camino, eres brecha. Abriendo brecha. Vas abriendo brecha porque estás haciendo cosas que otros no se atreven a hacer. Y entonces, era que la visión que él me había dado era para este tiempo. Pero aquellos años fueron la práctica. Y a pesar de que vi la mano de Dios siempre, y que una parte de mí se sentía triste porque otros me miraban como que estás predicando la prosperidad o algo, no entendían, porque Dios estaba queriendo empezar a sacar la visión afuera de las 4 paredes. Y poco a poco
cuando tenemos una visión, Dios te va a mandar gente Así, Señor. que tiene esa visión. Entonces Él me empezó a mandar y a llevarme a lugares donde tenían esa visión que yo tenía y a entender lo que no entendía. ¿Por qué Dios me llevaba a darme influencia? ¿Por qué Dios me estaba llamando a los medios de entretenimiento, a Hollywood? Porque yo antes, yo te lo he contado, me sentaba a ver una película y reprendo al diablo. Estaba sentada con mis hijos, toda la película reprendo, quebranto, rompo. O sea, volvía locos a mis hijos ya no quisieron ir nunca más al cine conmigo. No, yo no voy al cine con mi mamá, porque obviamente a todo lo quería reprender, todo era el diablo. Entonces, pero no me di cuenta que Dios me estaba llamando a ese monte. ¿Por qué? Porque la influencia que me daba, Él me estaba preparando para llevarme a esos lugares para llevar la palabra. Wow. Darte influencia con la mujer. ¿Por qué tu anhelo es vestirte tan linda, elegante, ir a lugares bellos? ¿Por qué? No porque eres presumida. Es que las cosas no son así tan terrenales o tan carnales. Es porque el mismo Dios te está preparando para llevarte a otro nivel de gente. Entonces, la visión del gobierno. ¿Tú crees que a mí alguna vez me llamó? Si lo que más detestaba yo era la política. Okay. O sea, ¿qué tenía yo que ver con la política? Nada. Jamás. ¿Por qué? Porque fútbol americano y política, yo nada de entender, nada. O sea, tú me puedes poner un juego de fútbol americano y yo no entiendo nada hasta el día de hoy. Por medio de la oración y orar por naciones, es que empieza a haber ese ardor por orar por un país y por un gobierno. En el gobierno. Porque la palabra de Dios dice que debemos de orar para que haya paz en tu ciudad. Entonces necesitan, aunque no nos gusten quién está gobernando, debemos orar por ellos. Entonces, bíblicamente, cuando empiezas a crecer, la misma palabra te empieza a ensanchar. Jabez, sí. En inglés es Jabez, pero Jabez oraba, si tú ensancharas mi territorio. Entonces no percibía en ese tiempo que lo que él estaba haciendo era que me estaba ensanchando la visión y ensanchando el territorio. Y ahí te va, que cuando se me abrían las puertas, nunca me sentí que no pertenecía porque no tenía conocimiento, sabiduría. Muchas veces fui invitada, cuando fui al Knesset por primera vez en Israel, entre un grupo de 12 personas maduras que oraban por el gobierno. La más chiquita, la que menos sabía de nada, era yo. Y tenían que escoger solo a 5 personas porque de los 12 no podían ir todos para sentarse en el parlamento en Israel, en el Knesset. ¿Y sabes qué? Me escogieron a mí. De las 12, 5 y ahí de las 12, 5 y de las 5 era yo una. Wow. Hubo un pleito entre todos porque yo era la bebé, porque todos eran adultos, teólogos, maestros, apóstoles. ¿Por qué ella? Ella no está preparada. Yo les dije, yo no quiero ir porque yo no voy a entender nada. ¿Qué voy a hacer? Hablar acerca del gobierno de una nación que no he estudiado, que no entiendo. Pero la persona encargada miraba en mí lo que yo aún no miraba en mi persona. Empecé a entender que Dios me estaba posicionando y enseñándome mi futuro pastor. ¡Wow! Poderoso. Entonces, poderoso. Arte, medios de comunicación, artes, gobierno. ¡Wow! Religión, evidentemente. Y bueno, la moda, porque tú sabes que... La moda. ¿Por qué? Porque yo trabajé 14 años en moda. Entonces soy una mujer que me fascina la moda, me encanta ver a un hombre y a una mujer elegante. Creo que debemos de representar a Cristo en esa elegancia que Dios nos ha llamado para brillar en cada monte. Así es. Y entonces, aún los 14 años de moda, cuando siempre me han criticado, en el mundo no te critican, porque venden casas, es normal que te miren guapísimo y que digan, oye, ella tiene que ser agente de bienes y raíces para que se venda así, para que se vista de esta manera. Pero que te vistas de esa manera y que tú digas que eres cristiana, eso no. No. Te quieren ver con el pelo con canas, sin pintura, mal arreglada, y eso no es una mujer de reino ni un hombre de reino. Entonces, aún en eso Dios me preparó
para llevar la belleza. ¿Por qué? Porque Él tenía el plan de llevarme al monte de entretenimiento y de las artes. Así es. Para ser una voz en esa área. Y lo está haciendo, profeta. Amén. Para la gloria de Dios. Profeta, una pregunta que me gusta hacerle a hombres de Dios, a mujeres, a profetas particularmente, es ¿con qué personaje de la Biblia usted se identifica? Ya sea profeta o no, ¿con cuál se identifica usted? Gracias por esa pregunta porque me gusta mucho Débora y Esther. Ah, sí. Dos personajes totalmente diferentes, pero con Débora porque tiene que ver con toda esa parte de mi crecimiento en ser una mujer de negocios. En Débora miramos una mujer fuerte, una mujer líder, miramos una profeta de Dios, miramos una mujer esposa, madre. O sea, en Débora vemos diferentes roles. Una mujer con un tremendo liderazgo. Sí. Y yo creo que mucho de lo que ella tiene y autoridad lo tengo yo. En esa área sí. me identifico, pero me identifico mucho en mi vida personal como la reina Esther. Entonces, cuando vemos las cualificaciones de la reina Esther, ¿qué es lo que la llevó al palacio? Es tan hermoso ver una joven que era huérfana, que nunca se imaginó estar en esa posición, pero era una adoradora, era una mujer que le gustaba la presencia de Dios, era sumisa y escuchaba siempre el consejo de su tío Mardoqueo. Y aún adentro del palacio, ella tuvo siempre la sensibilidad de seguir el consejo del eunuco, de los que estaban adentro, para poder llegar a una posición que cambiaría la historia de una nación. Y no solamente de una nación, pero de una generación, de su descendencia de los judíos. Entonces yo creo que cuando me miro como una reina Esther, me miro de que ese ha sido mi caminar, sí, que desde que empecé, aún en los negocios, siempre me he rodeado, te hablaba de eso hoy en la mañana, creo que ayer te lo dije también, siempre me he rodeado de personas que tienen más conocimiento que yo, sí. Que siempre he invertido en personas que me puedan sacar lo mejor de mí. Y cuando vine a los caminos del Señor y cuando empecé el ministerio, también invertí en tener, ¿por qué invertir? Porque es una inversión. Sí. Tiempo, viajar con ellos, finanzas, pero siempre someterme, porque han sido mujeres y hombres mucho mayores que yo, que tienen mucha sabiduría, que han estado en ministerios 30, 40 años, en lo apostólico y en lo profético. Sí. Y esos, entonces, han sido mis autoridades y yo puedo tener unción porque por la gracia de Dios sé que Dios me ha ungido para este tiempo, pero nunca tengo algo más que decir que sea más de lo que ellos saben. Entonces, tener la humildad de siempre poder escuchar, dejar que me corrijan, llevar la dirección. Entonces, todo eso lo miro en la reina Esther. Sí, sin duda. Entonces, por eso, ellas dos son muy importantes, una guía en mi caminar en la vida espiritual. Wow, gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Usted es escritora. Sí. Escritora. Cuéntenos, ¿cómo entró esa etapa? ¿Cómo llegó ese momento, esa dirección de escribir un primer libro? Bueno, te puedo decir que esa es otra cosa sobrenatural. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando yo siempre me he considerado de que tengo muchas faltas de ortografía. ¿Por qué? Porque yo me fui de mi país cuando tenía casi 13 años y a esa edad todavía no desarrollas todo el lenguaje. Y después llego a Estados Unidos a aprender otro idioma y me quedo como que en la mitad, ¿no? De desarrollar el español y aunque el inglés, que también te cuesta. Y nunca fui fan de escribir, pero sí de tomar notas. A mí yo siempre he sido alguien que me siento a escucharte y nunca voy sin un papel y una pluma o mi computadora o mi iPad. Eso siempre ha sido parte mía. Pero de pensar de que yo pudiera escribir, no. Pero fue el Espíritu Santo que me dijo que yo tenía que escribir. Y ahí es donde nace una vida sobrenatural con Dios. Porque Él me dijo que todas las experiencias sobrenaturales
que yo estaba experimentando con Él no eran para mí. Era para yo escribirlas y para que toda persona que leyera mi libro pudiera entender cómo te puedes acercar al Espíritu Santo, cómo entender la persona del Espíritu Santo y cómo vivir una vida que es sobrenatural, que es más allá de lo natural. Y es donde Él me dice, todo cristiano, ese es el estilo de vida que debe vivir. Y pensé, voy a escribir y voy a mandar a que me corrijan el libro, que lo arreglen, que me lo pongan en capítulos. No sabía cómo hacerlo, pero me tomé una semana y en una semana escribí el libro. ¿En una semana escribió el libro? En una semana, porque empecé a escribir un día, escribía un capítulo. Cada día escribía un capítulo del libro. Sí. Narrando cada una de sus experiencias sobre y eran de las experiencias, ¿verdad? Y entonces me fueron guiando y bueno, pues ahora ya ves, ahora tengo la ilusión de hacer tantos libros están dentro de mí que tengo que escribir. A veces lo que se te necesita es el tiempo, que te tienes que apartar y que tienes que escribir, sí, que es lo que a veces es más difícil. Pero he aprendido de varios escritores tantas diferentes maneras de grabarte, de escribir, de recopilar todo para poder sacar de todo eso un libro. Cuando fui a visitar Joyce Meyer's Ministries, el ministerio de Joyce Meyer, vi cómo es que ellos hacen los libros, cómo es que ella tiene tanto libro, cómo una persona puede tener tantos libros. Y ya entendí cómo, y pues para allá voy. Ah, muy bien. Sí. Así será, primeramente Dios. Vida como profeta. La gente, ya cuando entiende lo profético, anhela una palabra profética, pero muchas palabras proféticas, como le pasó, requieren decisión y requieren obediencia. Yo sé también usted vivió, ¿cuántos años vivió en Los Ángeles? 40 años. 40 años. Hoy está radicando ya en Miami. En Florida. Eso para mí me considera que fue de las decisiones más importantes, trascendentales. ¿Cómo fue ese tema? Wow. Bueno, primero que todo quiero decirles que tenemos que, una vez más, regresamos a la unción de Isaacar. Entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos, porque decisiones geográficas o de ministerio, cambios de ministeriales o geográficas, pueden matar un ministerio o pueden hacer muchas cosas si tú cometes un error. Y obviamente últimamente afectarte las finanzas tremendamente. Entonces es súper difícil porque la obediencia siempre te va a costar. Tampoco en eso me puedo glorificar. Toda la gloria es para Dios porque dice la palabra que Él nos da la gracia. Y solo la gracia que viene de Él. Y es un caballero. Porque me dio todavía el tiempo y cuando me pasé del tiempo, todavía fue caballero de que me amaba tanto, sí, de que yo sabía que si yo no me movía cuando Él me dijo, que Él me iba a empezar a apretar en las finanzas. Porque cada vez que Él quería hacer un cambio conmigo, Él me cerraba las finanzas. Porque a veces estamos corriendo y no nos damos cuenta que hay un cambio o que tenemos que parar, que Él quiere decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Te cierra las finanzas. ¿Por qué? Porque entonces te pones en un ayuno. Señor, sí, ¿qué está pasando? Hay sí horas, ¿no? Ahora, así que, ok, hice mal. Entonces, momentos cruciales, Él es tan personal contigo. Él forzaba ciertas cosas para llevarme, para preguntarle por qué me está pasando esto. Y en esa pregunta es donde empiezo a entender que el Señor me quería hablar algo. Entonces, cuando ya tú tienes esa relación y ya yo sentía fuertemente que si yo no me movía, ya después Él me había dado un año y después de ese año era como que yo sentía que tenía como 45 días, 60 días que el Señor iba a empezar a apretar. Y no quería entrar en ese estado. Ya conocía cómo Él se mueve y le tenía temor a eso. Hubieron dos temores. Lo siento decirte esto, pero cada decisión fuerte que he tomado. La primera, tú la conoces, que en otra ocasión lo comentaré. Sí. La segunda es cuando tengo que tomar la decisión de entrar al ministerio a tiempo completo, porque una vez más, no todos están llamados al tiempo completo. Cuando tú te vas a tiempo completo al ministerio sin ser Dios, las finanzas van a estar
ahorcándote, van a haber problemas familiares, matrimoniales. Entonces, si quieren sacar agua de una roca donde no hay agua, tiene que ser Dios. Así, Señor. Entonces, ya cuando tú estás hablando de un mover, de un ministerio, de un lado a otro, a ir a un lugar donde tú no conoces a nadie, donde no sé ni dónde voy a vivir. Como Abraham. Como Abraham. Fue un momento de Génesis 12. y que la instrucción es, te irás sola. No irán tus hijos. Aquí no fue con, sola. Las muchachas de mi ministerio, yo me voy con usted. No, sola, me dijo el Señor. Sola. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada que en mi casa siempre estaban. Yo no hacía nada, o sea, ¿por qué? Porque todo mi tiempo era estar en la búsqueda, en la oración, preparándome para predicar. Entonces, tú sabes cómo tienes un grupo, vienen, te sirven, cocinan, limpian, preparan la oficina, las llamadas. Entonces yo tenía todo eso y ahora de repente estoy como en el momento de Elías, en Primera de Reyes capítulo 17, donde Elías es mandado al Kiret. Y la palabra Kiret en hebreo es cortamiento, recortamiento, un tiempo de soledad. Y qué difícil. Difícil. Porque el Señor me dijo, van a haber muchas noches que me vas a preguntar por qué, van a haber muchas lágrimas, pero es necesario para la otra etapa de tu ministerio. Entonces, el asunto es que ya sabes, como Jesús en Getsemaní, cuando está orando y le dice al Padre, pasa esta copa de mí, pero si no, haz tu voluntad, porque Dios, el Padre, le revela que tiene que ir a la cruz. Sí. Entonces, yo sabía lo que me esperaba en el otro lugar. Entonces, pues, ¿quién quiere ir? Y desprenderme de mis hijos, eso era muy difícil. ¿Por qué? Porque tenía que ver con mi mamá, con mis hermanos, que no entienden mi llamado. ¿Cómo es que ella va a dejar a sus hijos atrás? Ahora, mi mayor tiene 33 años, que tiene autismo, que vive con mi mamá. La más grande ya vive sola, ahora tiene 30 años. Y el más pequeño, que vivía conmigo, que tenía 24, sin embargo, 23, ella es un hombre, pero él dependía todavía de mí y todavía vivía conmigo. Dios quería hacer un trabajo en mis hijos y en mi persona. Y para eso Él me tenía que desprender, y también con mi ministerio. Entonces, fue muy, pero muy difícil, pastor, pero me dio temor porque Él me dio con el profeta Joe Rivera, que tú conociste, sí. que tú sabes que habla de parte de Dios. Profeta mayor. Me manda otro profeta mayor y me dice, así te dice Jehová. Yo estaba teniendo problemas con mis hijos y me dice, así te dice el Señor, si te vas a Miami, preservaré a tus hijos y regresarán y te buscarán y te amarán y respetarán la madre que eres y la profeta que eres. Glorioso. Pero si te quedas y no obedeces, los vas a perder. Imagínate, o sea, ¿qué opción tienes? Y cuando tú conoces a Dios. Ahora, yo tal vez nunca pensé, porque soy radical, tal vez hay alguien que se pone cuando Isaías va con Ezequías y le dice que va a morir. Y él se voltea y le pide al Señor y le ruega y le dice, y ahí viene otra vez el profeta, ok, te doy 15 años más de vida. Sí. O sea, puedes entrar en un momento donde tú argumentas con papá. Señor, cambia tu decisión. Señor, por favor. El problema es que no entendemos que Él nos ama tanto que Él ya conoce tu mañana. Dice la palabra en Jeremías 29:11 que Él tiene planes de bien y no de mal para prosperarte a ti y a mí. Entonces, lo que pasa es que para cruzar ese río se necesita un podamiento, se necesita un recortamiento y algo que duele. Es como que alguien que te meta una cirugía, te dicen tienes un cáncer y te tenemos que quitar ese tumor. Pues ni modo, vas a tener que pasar por el cuchillo y vas a tener que operarte para que te saquen eso que es malo. Entonces el amor del Padre para evitarte un dolor mucho peor que te puede llevar a una depresión,
a tantas cosas tan terribles, a que tú tires el ministerio. Imagínate, porque una pérdida de un hijo en el camino que iba mi hijo, yo creo que las decisiones le guardaron la vida a mi hijo menor, Sí. que fue una vida de preservar la vida de mi hijo. Entonces creo yo que ese temor de saber cómo funciona el Padre, de esa intimidad, de esa relación con Dios, de saber que ese era papá el que me estaba hablando por medio de un profeta como Natán, cuando el profeta Nataniel va con David, escoge. Sí, qué fuerte. Porque viene juzgamiento, pero a ver, ¿de qué manera quieres? ¿El hombre o quieres que sea el Padre? A ver, ¿a quién quieres? Entonces, el temor. Por eso dice la palabra de Dios que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Sí. La obediencia cuesta lágrimas, cuesta sacrificio, igual que con la obediencia financiera. Vendrá el día que tú tengas que, el Señor te diga que quieres que siembre un carro, una casa, o que le saques todo lo que tienes en la cuenta para dárselo a alguien. Y tú dices, ¿y esa locura? Pero tal vez no entendías que una semana después Dios tenía billones para ti, que venía un negocio de millones, pero Él primero tenía que vaciar tu cuenta. O sea, locuras así que he escuchado de hombres de Dios que han hecho y que ha ocurrido. O sea, cosas que tú no entiendes. Y entonces cuando tiene que ver con mi vida personal y mis hijos, o sea, ¿qué tú no harías por tus 2 hijos? Sí, por supuesto. Si a ti te dicen, necesito que me des un riñón y que me des las 3 costillas, tú no lo vas a pensar. Ni lo piensas. O sea, aquí está mi riñón, aquí está. O sea, aunque me quede con uno, aunque sea, tú lo vas a hacer por amor. Y el Padre es de esa manera. Que Él nos ama tanto, que Él cuida de nosotros y nosotros lloramos. Es como a un niño que tú lo estás corrigiendo y que duele y te duele castigarlo, pero Él lo ama tanto, Sí, que es por su bienestar. Y eso era lo que Dios estaba haciendo conmigo. Y a raíz de que obedecí, Dios me sorprendió. Me sorprendió desde el momento que me dio dónde vivir inmediatamente. Sí. En 30 días estaba totalmente instalada. Han sido 2 años y medio donde he viajado más. He estado en lugares extraordinarios. He visto la restauración de mis hijos. Gloria a Dios. Ver a mi hija restaurada. Sí. O sea, pero vino con un precio. Vino el precio de la soledad, de muchas lágrimas. Algo que, y ahorita dijo el precio, y algo que nos enseñó recientemente, la conocimos y fue una confirmación para mi esposa, que siempre que a veces Dios te quiere llevar a un mayor nivel, hay un precio que pagar. Sí. Hay un precio que pagar, ¿verdad? Siempre lo hay. Hay pruebas. El precio es en las pruebas. Y a veces queremos salirnos de las pruebas y no podemos, porque es parte del proceso. Y entonces puede ser un sufrimiento, puede ser una prueba de problemas en el ministerio, persecución. O sea, te puede venir de todas áreas, pero el Señor nos está enseñando a derribar gigantes mayores, porque en cada nivel hay un gigante mayor. Y vamos aprendiendo a cómo derribar cada gigante en cada área. Y nuestro carácter está siendo procesado y el carácter de nosotros nos está preparando para ir a niveles mayores. Tenemos que seguir creciendo. Por eso la palabra dice que vamos de gloria en gloria. Yo sé que está dejando un legado importante. Amén. Y en todas estas decisiones hoy se convierten, y han sido, y yo sé que lo seguirán siendo a través de sus libros, de todo, en un legado. Y justamente palabra legado es una palabra muy importante. Y yo le pregunto a usted, profeta, ¿qué legado, qué sueña, cuál es el sueño del legado que usted quiere dejar para las generaciones que vienen detrás? Tan hermoso, que sin Dios no hay una vida verdadera. El que todas mis generaciones, que nunca haya una generación como la de Jeroboam, donde se olvida. Sí, Señor. De que ninguna de mis generaciones se olvide de cómo empezó este caminar y que nunca se olviden de los milagros, de lo sobrenatural. Y yo creo que uno de los legados más grandes es de que por medio de
de servir a Dios, de todo lo que Dios nos da, nosotros podemos llegar a influenciar y cambiar una generación. Amén. Entonces, que no hay nada imposible para Dios. Catherine Kuhlman decía, yo creo en milagros porque creo en Dios. Bueno, Entonces, que toda mi generación Sí, siempre sepa que no hay nada imposible para el que cree. amén, amén. Entrando en la recta final, ¿qué hay en el libro de los sueños del profeta Silvia Sanford ahorita? ¿Qué hay en su libro para metas para este año? ¿Qué hay ahorita? La construcción del edificio para el network de televisión. He sido llamada a tener televisión, comunicarme, porque llega el momento donde, seguimos creciendo en años y se necesita aguante y es muy cansado estar en tanto avión y viajar a tantas naciones. Creo que lo que estamos haciendo hoy es una manera de llegar a todas las naciones, que se pueda traducir en diferentes idiomas y que pueda estar en 1000 lugares al mismo tiempo por medio de la televisión. Entonces, mi meta de aquí a 5 años es ya estar totalmente establecida con un network de televisión, con mi edificio, Sí, señor. con todo a nivel... con todo lo necesario, todo pagado, como tú lo haces. Todo pagado. Todo Sin pagado, deuda. sin deuda. Ya en mi casa, completamente me miro ya con mis hijos viviendo en Miami, que esa es otra promesa de parte de Dios, ¿no? Amén. Con muchos libros. Me miro, yo de aquí a 5 años ya me miro teniendo libros, enseñanzas, para mentoreo. Sí, como discipulados, Sí. entrenamientos. Y ver a ese nivel ya los milagros creativos, entrar donde voy a ver lo que dice la palabra en Corintios, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó y lo que no ha llegado a corazón de hombre es lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Entonces, entrar en un tiempo sobrenatural de ver milagros como nunca antes, sanidades extraordinarias, ver el poder de Dios a niveles mayores, y para eso también se debe de pagar un precio. Para moverse a ese nivel de milagros se necesita otro estilo de vida que todavía yo ahora no he alcanzado, que sé que me está esperando, y esa es otra meta, porque como hablamos anteriormente, hay un precio que pagar. Entonces creo que Dios me ha permitido el gozarme de llevarme a las naciones, porque para lo otro mover se necesita estar más en la presencia, menos viajes, más ayuno, más apartarte con Dios. Entonces hay precios y precios que tienes que pagar para el nivel de la unción. Amén. Lo vamos a ver, profeta. Amén, lo creemos. Ese edificio como el de Joyce Meyer. Así, señora. así grande, estará en Miami, con todo listo para entrar en diferentes idiomas y que sea de impacto a todas las naciones del mundo. Así será. Vamos a entrar en una sección, ya casi terminando. Preguntas rápidas, preguntas puntuales. Número 1, un libro que pueda recomendar, que yo sé que ha leído muchísimo y tanto de todo tipo, ¿no? Sí. Un libro, si le pudiera recomendar a las personas, a la audiencia, un libro, dice, este libro lo tienes que leer sí o sí. Son muchos, pero uno que me impactó en lo que es todo lo profético fue La búsqueda final. Creo que es un libro que nos enseña todo lo que pasa dentro del cuerpo de Cristo y la visión que debemos de tener. La búsqueda final de Rick Joyner es un libro que todos los años trato de leerlo una vez al año, y te podría mencionar muchos libros que el día de hoy han impactado, ¿verdad? Del apóstol Guillermo Maldonado, que es mi padre espiritual, mi cobertura, el del liderazgo, propósito, la gloria. Entonces todo depende en el área que tú estés buscando. Pero La búsqueda final para mí es un libro muy importante para alguien que se está moviendo en lo profético. Muy bien, Sí. gracias. Segunda pregunta, ¿qué versículo de todos
uno versículo que ha marcado su vida, con que camina, que dice, este me marcó, este es mi rema, este es un versículo. Corintios 2:9, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó y lo que no ha llegado a corazón de hombre es lo que el Señor tiene para mí. Ese versículo el Señor me lo dio en una visitación con un ángel. ¿Y por qué? Porque es lo que me va guiando a mi futuro, lo que está esperando delante de mí, lo que ojo no vio, lo que no ha visto, lo que no he visto todavía, lo que todavía no ha llegado a oírse, es lo que Dios tiene preparado para mí en los años venideros. Muy bien. Y otra pregunta. Usted es profeta. Yo sé que hay gente que seguramente está escuchando que tiene un llamado, algún don, un hábito de un profeta que sin duda te parece. Te doy este consejo como hábito si quieres que ser formado como un profeta. La oración. Lo clave que hace a un profeta es el tiempo en el lugar secreto con Dios. Vivir una vida de santidad. O sea, no podemos burlar a Dios. La santidad es importante. En el área sexual, en el área mental, en tu corazón, son áreas muy importantes de pureza. La oración, la adoración, la palabra, son 3 cosas muy importantes. La palabra, la oración, el lugar secreto con Dios y la adoración. No hay atajos. Eso es lo que te va a llevar. Sin duda. Sin duda, a escuchar la voz de Dios. Venga, muy bien. Para terminar, profeta, algo que nos gusta hacer siempre con todos los invitados es, yo sé que para toda la audiencia que nos escucha, declara una palabra, orar, declara una palabra sobre la iglesia. Algo, lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo fluye a través de usted. Declara una palabra sobre cada una de las personas claro que que nos sí. escuchan. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar por cada persona. Sé que ha sido un tiempo glorioso. Gracias a Dios. Y sé que hoy tal vez tú estás pensando, wow, a mí me falta esto. Yo voy a trabajar en esta área en obediencia. ¿Sabes qué siento en mi espíritu? Que las personas que están viendo, que están conectadas en este momento, que una de las cosas de todo lo que he dicho que les ha captivado el corazón es el nivel de obediencia. Siento que hay personas en este momento que están siendo retados a vivir, que muchos han sido retados en cosas que no obedecieron. Wow. Y que ellos están sintiendo de que, wow, yo me he perdido esto, no he visto esto porque no fui obediente. Y es lo que siento en mi espíritu. Quiero orar porque no es casualidad que tú hayas venido en este momento a escuchar este podcast. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos, porque esta unción y la presencia que está aquí es la que en este momento se está moviendo en tu hogar. Ahí donde estás, en tu carro, tal vez estás en el trabajo escuchándolo, tal vez estás ahí en tu casa y tú dices, hoy Dios me ha hablado a mí. Ahora yo voy a soltar una palabra sobre cada persona, sobre todo lo que han escuchado. Hay una impartición. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te doy gracias por cada persona que hoy está escuchando cómo empecé en el ministerio y cómo fue mi llamado. Porque hoy estás reclutando, estás enlistando a mujeres y a hombres a que vengan, Señor, a ser parte de la gran cosecha de los últimos tiempos. Y que, como dice tu palabra, ¿verdad? Que los campos están listos, pero faltan labradores, faltan personas que quieran trabajar. Yo declaro que tú eres una de esas personas, que Dios te está llamando y que hay una convicción en tu corazón de responder ese llamado a niveles mayores. Tú que eres profeta, tú que eres evangelista, maestro, pastor, apóstol, en el nombre de Jesús, tal vez estás pensando, me hace falta regresar a mi primer amor. Ahora declaro y activo esa necesidad, ese hambre sobre tu vida para ir aún más profundamente
a ese lugar donde todo comienza, donde todo empieza. Activo ángeles, ángeles que te ministren en este momento, ángeles que te van a ayudar, que te van a abrir puertas, que te van a llevar a tu destino. Declaro y decreto, profetizo que el Señor te empieza a mandar personas claves que te ayudarán en tu destino en el nombre de Jesús. Y que la gracia del Espíritu Santo, que tú desciendas de una manera sobrenatural, pon gracia en los corazones para poder hacer más allá de lo que ellos creen que ellos pueden hacer. Que como lo hiciste conmigo, y sé que necesito más gracia aún para lo que está delante de mí, pero que tu gracia nunca falte sobre tu pueblo para poder obedecerte, para poder llegar y sobrepasar todo obstáculo que venga en medio de ellos para poder llegar a su destino. En el nombre de Jesús, hoy eres activada, eres activado, y que esa fe ahora incremente para que los que tienen que caminar por fe le creas a Dios, porque dice la palabra que el que le cree a Dios, para el que le cree, nada es imposible. Bendiciones. Shalom. Amén. Gracias. Gracias por haber escuchado, por haberte conectado. Sabemos que este podcast va a cambiar tu vida. Así lo declaramos. Así que les deseamos un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, profeta Silvia Sam. Gracias, pastor. Gracias. Bueno, qué bendición. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Bye.